Muchas gracias. Tengo el placer de estar aquí frente a esta interesante audiencia, invitado por la empresa Elastoplast y Concrete, una de las empresas que yo hace algún tiempo vengo asesorando principalmente en la caracterización de los hormigones reforzados con fibras. Mi tema, como mencionaba en la presentación, yo soy académico, entonces es una presentación desde el mundo de la academia y los problemas que hemos tenido que enfrentar nosotros o dar respuesta a las empresas contratistas, consultoras, inspecciones técnicas y proveedores cuando tienen que ensayar los hormigones reforzados con fibras que se utilizan en diferentes proyectos viales, hidroeléctricos, de tunelería, de minería, debido a que, como vamos a ver durante la exposición y como ustedes ya sabrán, existe una gran disparidad y una gran cantidad de ensayos para poder caracterizar y controlar los hormigones reforzados con fibras, cuyos resultados normalmente no son equivalentes, presentan altas dispersiones, y mi idea es poder presentarle a ustedes de dónde surge este problema, que yo creo que más de alguna vez lo ha tenido confrontados con el laboratorio, con el proveedor, con la administración y con los contratistas. Bueno, como ustedes saben, el hormigón reforzado con fibra es un hormigón que incluye en su matriz las fibras distribuidas en forma aleatoria. Y entonces se va a colocar ya sea moldeado, en el caso de algunos prefabricados, o proyectado, en el caso de los shotcrete u hormigones proyectados en túneles o en taludes, y también se puede utilizar en pavimentos. Entonces nos vamos a encontrar con un material que tiene una distribución aleatoria y muy heterogénea de las fibras de refuerzo. Actualmente en el mercado, que ustedes pueden ver aquí en la exposición, existe un sinnúmero de tipos de fibras de distintas formas, materiales, con dobleces, con extremos aplastados, sintéticas, de acero, de vidrio, etcétera, y cada una de ellas presentan distintas características, pero en el fondo a lo que hemos llegado es que los códigos de refuerzo los códigos de diseño, perdón, han empezado a considerar la fibra ya no solo como un material de refuerzo para restringir la fisura de retracción, la retracción plástica principalmente, sino que como un material de refuerzo estructural como tal. Y por lo tanto, si nos encontramos frente a eso, necesitamos proveer de información confiable a los proyectistas y a quienes están recepcionando una obra. Entonces, como les mencionaba, la fibra actualmente, los principales campos de aplicación que tienen son los pavimentos industriales, los revestimientos de túneles en shotcrete o hormigón proyectado, y en elementos prefabricados, principalmente dovelas o tubos para obras sanitarias. Si nos vamos al concepto, ¿qué es lo que hace la fibra? La fibra lo que hace es que restringe la apertura de la fisura. Entonces, lo ideal para poder caracterizar y conocer la respuesta de un hormigón con fibra en el estado post-agrietamiento sería realizar un ensayo de tracción directa. Pero el ensayo de tracción directa, como todos sabemos, es de los ensayos más difíciles de poder ejecutar. Poder hacer una probeta que tiene por lo menos 100 milímetros de diámetro, traccionarla y tener un resultado confiable es prácticamente imposible. Por lo tanto, recurrimos a ensayos donde indirectamente cuantificamos el comportamiento de la fibra en tracción. Fundamentalmente ensayos de flexión, diferentes configuraciones, con cargas al centro o con cargas a los tercios, y cuando queremos evaluar el comportamiento estructural, estamos yendo a los ensayos de panel. Y las respuestas van a depender de las cantidades de fibra. Podemos tener respuestas con un comportamiento de ablandamiento o un endurecimiento ligero o fuerte, dependiendo de la cantidad de fibra que nosotros vayamos incorporando en la masa. El código ASAI 318, para diseño de estructuras de edificación, en el año 2011 ya empezó a considerar la fibra como
un eventual material de refuerzo para algunos casos de estructuras solicitadas con bajas solicitaciones al corte. Entonces ahí proponía que si un hormigón reforzado con al menos 60 kilos de fibra, que hoy es una cantidad impensable en cualquier proyecto por su alta dosis, cumplía con estos requisitos, que la probeta, la carga residual a la luz dividido por 300 era un 90% de la carga máxima, y a la luz dividido por 150 en esa deflexión tenía que ser mayor al 75% de la carga máxima. Estas condiciones medidas en un ensayo establecido en la norma ASTM 1609 del año 2007, que considera una viga de 450 milímetros de luz, 150 por 150 milímetros de sección, ensayada con carga a los tercios y midiendo la deflexión central. A partir de esta respuesta carga-deflexión, que ustedes pueden ver aquí en el recuadro, se pretende cuantificar y caracterizar el comportamiento del hormigón en el rango post-agrietamiento, usando las ecuaciones que nos da la resistencia de materiales para una sección no agrietada para calcular las resistencias residuales del hormigón agrietado. Pero uno de los problemas que presenta este ensayo es su alta variabilidad. O sea, en un ensayo de compresión, ¿aceptaríamos una variabilidad del 20%, un coeficiente de variación del 20% entre resultados? Diríamos, aquí alguien está mal el laboratorio, está mal el premezclador, está mal, pero sería inaceptable. Pero el problema es que en las fibras nos encontramos con estos resultados. Y ahí entonces empiezan los conflictos entre los distintos actores que tenemos en una obra. Además de eso, nos encontramos con otro problema. Y es que este ensayo está mal pensado, o sea, no sé si está mal pensado, pero está mal especificado. ¿Por qué? Porque se establece que el control para ejecutar el ensayo debe ser la deflexión. O sea, fija una deflexión de 0,5 milímetros por minuto para controlar el ensayo. Y lo que suele suceder es que cuando llegamos al máximo, la probeta se rompe violentamente, los equipos pierden control, hay una inestabilidad en el rango posagrietamiento, hasta que la fisura tiene tal apertura, ustedes ven aquí casi de 0,75 milímetros, en otros casos mayor, hemos llegado a 2, 3 milímetros en que la fisura se abre y ahí recién empezamos a tener la respuesta de la fibra, que es la que podemos cuantificar aquí. Pero aquí ya tenemos toda una zona en que no sabemos, o sea, de aquí a acá tenemos dos datos y por lo tanto no sabemos cuál es el comportamiento real del material. Y esto se debe primero al sistema de control que utilizamos por la especificación de la norma. Tenemos una baja superficie específica de agrietamiento, estamos controlando el hormigón a partir de lo que nosotros, o de las fibras que encontramos en una sección de 150 por 150 milímetros. Y eso nos está dando toda la respuesta. Por lo tanto, el número de fibras que llegan a cruzar esa sección en muchos casos es muy limitado. Y tenemos esta inestabilidad que les menciono en el momento del agrietamiento. ¿Por qué se produce esta inestabilidad? Nosotros aquí tenemos unas curvas de una misma probeta en la cual estamos midiendo la apertura de fisura en el tercio central, o sea, inicialmente es la deformación de la fibra traccionada del hormigón no agrietado y la deflexión central. Y ustedes pueden ver que hasta llegado el máximo, las dos curvas son parejas. Pero cuando llegamos al máximo, vean ustedes que la apertura de fisura se arranca y es mucho mayor que la deflexión. Por lo tanto, si nosotros pretendemos controlar un ensayo por deflexión, resulta que cuando llega al máximo la grieta va mucho más rápido. Y por eso es que se produce esa inestabilidad en el máximo. Y fíjense en esta otra curva, que es del mismo ensayo. Cuando nosotros tenemos una apertura de fisura de 8 milímetros, o casi 8 milímetros, la deflexión recién va en 3,5. O sea, la velocidad de deflexión de una viga es considerablemente, más o menos la mitad de la velocidad de apertura de la fisura. Por lo tanto, es absolutamente imposible poder controlar este ensayo y poder ejecutarlo, como está especificado en la norma, bien. O sea, lo podríamos hacer bien,
pero no vamos a tener una respuesta que nos permita realmente cuantificar la respuesta del hormigón y saber realmente cómo desciende esta curva y cuál es el comportamiento aquí en los primeros instantes después de alcanzada la carga máxima. Sumado a lo anterior, tenemos otro problema en este ensayo, y es que la norma establece cargas a los tercios y medición de la deflexión en el punto central de la probeta. A partir de esta deflexión se puede calcular la tenacidad usando el área bajo la curva, carga por desplazamiento, y fija los límites que anteriormente les mostraba para poder evaluar las resistencias residuales en el rango post-agrietamiento. Pero fíjense que si la fisura, como suele suceder, no aparece en el plano central, nuestra medición de la deflexión presenta errores. Entonces nosotros estamos midiendo esta deflexión, pero la deflexión máxima de la viga es esa. Con lo cual estamos incorporando más errores al valor que nosotros estamos usando para poder caracterizar el material. Frente a esto, durante los años 90, un grupo de investigadores de Europa, adscritos al Comité Técnico 162 de RILEM, empezaron a investigar y llegaron finalmente a la conclusión de que el mejor ensayo sería un ensayo de una viga con una entalla, con un corte aquí, más o menos de 1/10 a 1/4 de la altura de la viga, que el ensayo se controle por apertura de fisura, que la carga esté en el centro para tener definido el plano de fisuración y usar como referencias la curva carga, apertura de fisura, ya que esta viga tiene un comportamiento de cuerpo rígido y por lo tanto hay una proporcionalidad entre la apertura de fisura y la deflexión. El problema es que para poder hacer un ensayo con control de apertura de fisura necesitamos de un sistema servocontrolado de ensayo de materiales, los que son carísimos. O sea, contar con un equipo de esto, de los más sofisticados, puede costar fácilmente entre $1/4 y $500,000. Hay otros un poco más baratos, pero que requieren en general de personal especializado para lograr lo siguiente. Nosotros vamos a tener un equipo donde hay un generador de función en el cual el operador tiene que ingresar dos variables por lo menos. Una, con qué parámetro va a controlar el ensayo, y en segundo, a qué velocidad quiere ejecutar el ensayo. Este generador de función actúa sobre un controlador, este controlador sobre una servoválvula que activa el paso del flujo de aceite a un pistón de doble acción que recibe aceite en dos cámaras, y entonces aplica presión, empieza a cargar, tiene aquí entonces esta probeta un extensómetro que está midiendo la apertura de fisura y esa señal llega al controlador. Y en el controlador entonces hay una función error entre la señal deseada y la señal recibida. Por lo tanto, si la fisura se está abriendo muy rápido, más rápido de lo que yo deseaba, la máquina quita carga. Y si va muy lento, la máquina aplica carga de modo de intentar mantener ese error en cero. Estos sistemas permiten hacer ensayos de fractura, de hormigones incluso no reforzados con fibra, hormigones en masa, hormigones de alta resistencia, muy frágiles, se pueden controlar, pero, como les menciono, son equipos que son sofisticados, que son complejos de usar y es difícil implementarlo en forma masiva en los laboratorios. Acá tenemos la probeta que RILEM finalmente propuso, que la Comunidad Europea ha aceptado y ha normalizado bajo el número de la norma 14651. Es una viga que tiene 500 milímetros de longitud, 150 por 150 milímetros de sección, una entalla de 25 milímetros, carga al centro, y aquí pueden ver ustedes un ensayo que dura alrededor de 45 minutos, que solo va a durar uno, está acelerado, y pueden ver ustedes cómo la fisura se va propagando aquí en forma estable durante el ensayo y sin tener una rotura violenta, que sería lo característico de un ensayo de flexotracción.
en el cual cuando llegamos al máximo, la probeta se rompe violentamente. Los resultados de este ensayo son los que se utilizan para las ecuaciones constitutivas dadas en diferentes códigos europeos y que están también contenidos en el código modelo del CEB del año 2010, donde la fibra ya se le da un rol estructural en función de su comportamiento posagrietamiento. Entonces, en esta norma, a partir de la respuesta carga, apertura y fisura, se definen 4 resistencias residuales, FRJ1, 2, 3, 4, correspondientes a apertura de fisura de 0,5, 1,5, 2,5 y 3,5 milímetros de apertura. A partir de esta respuesta se podrán clasificar las fibras y además se van a poder usar valores obtenidos de ella en ecuaciones de diseño. Este mismo código entonces va a definir que una fibra es estructural si la relación entre el R1K, o sea, a 0,5 milímetros, el valor característico, dividido por el límite de proporcionalidad, que normalmente coincide con el máximo, es mayor que 0,4. Con eso entonces estamos fijando la relación que tenemos entre el agrietamiento y el estado límite de servicio, considerando una fisura tolerable máxima de 0,5 milímetros, y entre el 2,5, que sería entonces 2,5 y 0,5, que sería el estado límite último para el hormigón. Aquí tenemos una ecuación de diseño donde se utilizan los resultados. Y acá tenemos entonces un cálculo para la resistencia residual real, considerando la sección agrietada. Y si nos vamos a comparar, estos serían los resultados calculados sobre la norma y ahí tendríamos la tensión real que tenemos en la sección agrietada. Entonces tenemos una diferencia entre lo que sería considerando la sección, el valor de la norma y el valor real que tenemos en el material. Esto lo voy a saltar ahora. Están poniendo ahí la luz amarilla. Esto no va muy bien. No. Bueno, acá tenemos otros criterios que son los que se utilizan bajo la norma FNARC del año 96, que utiliza vigas cortadas a partir de paneles y clasifica los shotcrete en 5 clases. Esa es la vigueta, es una vigueta muy pequeña y tenemos que las clases dependen, hay 3 tipos, además de las clases existen niveles dependiendo de la respuesta. Y también tenemos los paneles que se toman en obras, principalmente de shotcrete, y con eso determinamos entonces la energía a 25 milímetros de deflexión. Este valor de energía en algunos métodos de diseño de sostenimiento de túneles se utiliza entonces, se recomienda para las fortificaciones. Uno de los problemas que presentan los paneles es que en obra, la obra está preocupada de avanzar y el ensayo o los paneles de control van quedando tirados y muchas veces al laboratorio llegan en muy malas condiciones y ustedes pueden ver ahí la curva que se obtiene para un shotcrete que ha sido, digamos, un panel de shotcrete que llegó en muy malas condiciones al laboratorio y fíjense que un hormigón que debía haber dado una capacidad de absorción de energía de 1000 joules no llega ni siquiera a los 450 debido a los grandes defectos que presenta la probeta. Un ensayo alternativo que se está proponiendo para la caracterización y más que caracterización, para el control de los hormigones en obra, se denomina el ensayo doble puncionamiento, ensayo Barcelona, que se hace sobre un cilindro que presenta una alta superficie de agrietamiento. En este ensayo se controla la deformación circunferencial de la probeta y aquí tenemos los estados agrietados. Vean ustedes, ahí tiene una probeta donde se ven las fibras y normalmente tenemos 1, 3 o
4 fisuras radiales que nos permiten cuantificar la respuesta del hormigón. Ahí tenemos distintos tipos de hormigones y se ha estado trabajando, particularmente lo he estado haciendo junto a la Universidad Politécnica de Cataluña, en establecer correlaciones entre distintos ensayos para poder cuantificar, por ejemplo, o hacer los ensayos de aptitud de un hormigón usando paneles o vigas, luego tener los ensayos Barcelona para el control en obra. Tanto a nivel de energía, en el caso anterior, como de resistencias residuales. Ahí tenemos. Estos son resultados de ensayos Barcelona, de paneles y las correlaciones que se han ido obteniendo. Ahora, un último punto es el problema del control. Nosotros nos encontramos con una especificación. Esto sería para un ensayo de acuerdo a la norma FNAR de viga. Eso es la capacidad de absorción de energía. Y lo último ya, la cantidad de fibras que nosotros encontramos en el hormigón. Y vean ustedes la variabilidad que tienen los resultados. Entonces la pregunta es, ¿cuándo aceptamos o rechazamos un hormigón? Primero, dado a que sabemos que las probetas son muy maltratadas en las obras, tenemos que recurrir a un criterio de eliminación de datos aberrantes, normalmente datos que se escapan mucho del conjunto a partir de criterios estadísticos dados por el test de Grubbs o el test de Dickson. Y con eso, como pueden ver ustedes, hay algunos puntos que quedan fuera del análisis. Hay algunas normas que proponen algunos criterios de aceptación y rechazo. Aquí tenemos los de la normativa europea. Este es de la Organización Europea de Proveedores de Hormigón. Y a partir un poco de la experiencia anterior, de lo que hemos visto en Chile, para algunos proyectos se están usando estos criterios. Dependiendo de la obra, si es una obra temporal o definitiva, se han aplicando 2 criterios para cuantificar los hormigones, o para controlarlos, y un criterio para los resultados individuales. Entonces, cerrando ya la presentación, como han podido ver ustedes, las fibras ya se están utilizando como material de refuerzo. No hay un solo ensayo y es necesario ir estandarizando. En Chile estamos extraoficialmente pensando en el ensayo europeo como una de las alternativas para lo que es la caracterización y ensayo de aptitud, y en el ensayo Barcelona para lo que es el control, dado que al ser un cilindro se puede ser cilindros moldeados, se puede tomar directamente del hormigón proyectado, sacar un testigo y ensayar el testigo, pero esta gran variedad nos está llevando a mucho conflicto entre los diferentes actores de la obra. Los resultados en general presentan altas variabilidades. Una de las ventajas que presenta el ensayo Barcelona es que al tener más de una fisura, normalmente el coeficiente de variación es menor al 10%, lo que es un gran logro, pensando que en los ensayos de flexión y en los paneles estamos hablando sobre el 20% en las vigas y 15% de coeficiente de variación en los paneles. En general los ensayos son complejos. Les garantizo a todas las inspecciones, a todos los laboratorios, a todas las constructoras, que los ensayos de flexión con carga a los tercios normalmente les van a dar con errores, les van a dar con serias variabilidades. No se echen la culpa entre ustedes, la verdad que la culpa es del ensayo. Y como les mencionaba, es necesario establecer algunos criterios para lo que son la aceptación y rechazo de los hormigones reforzados con fibras, que actualmente no los tenemos, fundamentalmente que en Sudamérica, donde llegan proyectos hechos en Noruega o en Suecia, en el ámbito de las obras hidráulicas. Me ha tocado verlo en Perú, en Chile por lo menos. Se genera mucho conflicto porque no hay criterios claros de aceptación de los hormigones. Muchas gracias.